¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Vamos a tener dos invitados hoy día que vamos a conversar un poquito más adelante. Está con nosotros Macarena Descornés, que normalmente debiera estar en el otro panel, pero Mónica Rincón está de vacaciones. Estoy a préstamo en este domingo. Sí, está a préstamo, así que Mónica está de vacaciones, se tomó sus vacaciones. Francisco Cavarrubias, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Y Paula Escobar. ¿Cómo estás? Vamos de inmediato, entremos en el tema de nuestro test de tolerancia y partamos de inmediato con Macarena, pajarito nuevo en este panel. La llevo entonces con mi test de tolerancia. Yo esta semana quería recalcar lo que ocurrió ayer, que el CERVEL finalmente dio el pase a las candidaturas para constituyentes. Muchos respiraron aliviados porque, felices y forrados, una empresa, le echaron para atrás 14 de sus 21 listas. Pero ese alivio, la verdad, es que yo creo que puede ser bastante momentáneo por varias razones y creo que es bueno poner el acento en ello. Lo primero fue que 7 candidaturas, 7 listas de felices y forrados pasaron los filtros. Por lo tanto, interesante saber por qué se aplicó un baremo distinto para unas candidaturas que iban con una empresa detrás y otras que no. Y otra cosa también es sumamente interesante es ver si esto no fue el primer intento de una empresa por ver hasta dónde llega el sistema. No hay que olvidar que hay inscripciones de candidaturas para el legislativo en noviembre. Por lo tanto, esto que ocurrió con Felices y Forrados y que estuvimos al borde, porque ya el hecho de que hemos tenido que debatirlo durante más de una semana, muestra de que hubo gente que pensó que había agua en la piscina para que eventualmente intereses empresariales tuvieran algún tipo de injerencia en el tema electoral. Por lo tanto, yo creo que esto fue una señal de alarma. La verdad, nos salvamos en algunos de los listados, pero hay empresas que claramente mostraron sus intenciones de entrar, en este caso la constituyente. ¿Y por qué no al Senado o eventualmente a la Cámara de Diputados en noviembre? Yo creo que ahí todavía hay algo que podemos conversar un poco más, teniendo en cuenta que el año 2016 se trataron de frenar este tipo de cosas, pero al parecer no del todo. Muy bien, Paula Escobar. Bueno, mi test de tolerancia esta semana es que estamos a puertas de un nuevo cambio de gabinete, según todas las informaciones, porque saldría el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para empezar una precandidatura presidencial por Evópoli. El tema que ya es como un secreto a voces, ha salido en todos los diarios, hoy día era como la despedida del ministro Briones, es bien complicado por varias razones. Primero, porque esté todavía en ejercicio un ministro de Hacienda, que es completamente, digamos, sin precedente que pase algo así. En general es un cargo que no pasa candidatura y menos directamente desde el ministerio. Ha hecho que todo lo que viene esta semana, digamos, sea muy complicado con un ministro de Hacienda que está yéndose, que está como ya incluso como despidiéndose de la gente. También está la duda de cuánto de lo que ha hecho en el último tiempo, si es que es verdad que en diciembre o principios de diciembre ya en Evópoli se había resuelto esto, cuánto de lo que ha dicho o hecho tiene que ver con esta candidatura, por ejemplo, cuando reconoció que habían llegado tarde con la ayuda, por ejemplo, o cuando dijo que Ponce Lerú en Estados Unidos estaría preso. O sea, empieza a haber una mirada, digamos, sobre su gestión que es complicada, especialmente porque el ministro de Hacienda tiene una responsabilidad muy importante, sobre todo cuando estamos en una crisis económica que, según los economistas, es la peor en 100 años. Después, yo diría que hay dos miradas respecto de esto. Por un lado, hay personas que lo ven positivamente, que dicen que el presidente Piñera no está molesto con él, que sí quiere hacer el cambio ahora y no a final de mes, cuando en el fondo eran los planes originales de Evópoli, por todas estas razones que hemos hablado, pero que estaría contento, que lo sabe desde el día 1, y que además estaría contento de que alguien como Ignacio Briones continúe su mandato, o sea, continúe el espíritu de su gobierno, siente que lo representa muy bien. Por otro lado, hay personas que consideran que es un autogol el que ha hecho el gobierno con esto, porque primero, el pato cojo ya, digamos, al cubo, tercer cambio de gabinete en pocas semanas, queda un gobierno muy debilitado frente a desafíos muy importantes, pero sobre todo, y con esto termino, porque según lo que yo he reporteado, esto va a tener una consecuencia muy dramática para la reforma de pensiones que lleva años tramitándose, que estaba al borde de encontrar un acuerdo, y que esta semana es la última semana en que se puede votar esto y tratar de sacarla adelante, porque después viene el receso y después viene marzo, y que esta pasada, digamos, esta salida del ministro de Hacienda va a ser como la posibilidad nula de que salga, y lo que entiendo es que realmente era posible encontrar un acuerdo y que incluso la UDI estaba dispuesta a ceder a la oposición que el 6% fuera para la solidaridad, que habían llegado a ese nivel, según mis fuentes, de acuerdo que se iba a anunciar esta semana, pero ahora ni la UDI va a querer darle ese triunfo a Briones antes de irse, y la oposición ya está muy complicada, y de hecho Juan Pablo Letelier ya dijo y dieron una entrevista que obviamente que esta tramitación de este proyecto se complica porque ya empiezan a generarse resquemores para llegar a un acuerdo. Así que
Eso yo encuentro que es muy problemático todo lo que está pasando, especialmente por la reforma de pensiones, algo esencial que no estaría saliendo ahora. Francisco Covarrubias. Sí, bueno, ha estado noticiosa la semana, todo lo que han comentado ustedes y otros temas más. Yo quería comentar un poco de lo que ha ocurrido en Renovación Nacional. Renovación Nacional ha tenido una historia compleja. ¿Se acuerdan cuando partió esto que al poco tiempo la UDI se fue y durante todo el tiempo ha convivido difícilmente Renovación Nacional? Jarpa hablaba siempre de que esto parece una montonera, esa era la palabra que siempre se usó en Renovación Nacional, porque convivían además liberales con conservadores, convivían masones con católicos, convivían pinochetistas fanáticos con pinochetistas escépticos, convivían un montón de gente. Y la verdad que lo que estamos viviendo ahora con la nominación de Mario Desbordes como candidato es un paso más de lo mismo, ¿eh? Un partido que está casi dividido en dos, si bien los consejeros más bien respaldaron fuertemente, pero hubo muchos consejeros que se restaron de participar en él. La situación es compleja, una candidatura bajada, en el caso de Chaguán, a última hora, emporcando un poco la situación del partido. Yo creo que para bajar las candidaturas hay que bajarlas dignamente, es decir, no tenía apoyo, la bajo simplemente, no, Chaguán congela las militancias, pero lo peor que queda detrás de esto es un partido, nuevamente recordando a uno de sus fundadores, Jarpa, como una montonera, dividida en dos. Las divisiones se han ido produciendo a lo largo de la historia por distintos casos. Ahora están los que respaldan a Mario Desbordes y varios otros, digamos, que están por otras alternativas dentro del propio Chile Vamos. Así que yo creo que la tiene compleja en los próximos meses Mario Desbordes, pero bueno, tendremos que ver cómo se resuelve eso. Mi test de tolerancia tiene que ver con todas las candidaturas que han salido en el marco de lo que se conoce como las múltiples oposiciones que hay. Hoy día tenemos pero una cantidad de gente, ya está Paula Narváez en el Partido Socialista, Jimena Rincón, que va a estar con nosotros aquí en un rato más, de la Democracia Cristiana, Carlos Maldonado en el Partido Radical, están, Vidal, Heraldo Muñoz, está, por cierto, Jorge Tarut, siempre presente. Está, hasta el final. Se enuncia que potencialmente podría ser o Gabriel Boric o Giorgio Jackson, alguien que represente el Frente Amplio. Está Jadwe, que se habla, la Pamela Giles, que ha salido. Bueno, al final, y esto es normal quizás que pase, pero en algún momento dado tiene que parar. ¿A qué me refiero? En general, cuando se presentan las candidaturas, básicamente uno hace de alguna forma hincapié en el perfil del personaje que se presenta, es la imagen del personaje. Tú tienes una imagen de cada uno de ellos, algunos los conoces más, otros los conocen menos, te parecen probablemente más atingentes a tus ideas o menos atingentes a tus ideas, pero básicamente son los personajes. Lo que abunda, al revés, voy a ponerlo exactamente al revés, lo que está ausente de todo esto son ideas. ¿Qué diferencia a muchos de estos personajes respecto de una posibilidad presidencial? ¿Qué diferencia en términos estrictos a un Heraldo Muñoz de un Vidal? O qué sé yo, la Paula Narváez, que ahora tiene todo el apoyo del Partido Socialista, de sus correspondientes socios o ex aliados, Demócrata Cristiano, o PPD, o del Partido Radical, o del Partido Comunista, o que vengan del Frente Amplio o del Partido Humanista, como viene Pamela Giles. ¿Qué son las ideas matrices que de alguna manera las llevan a esas personas a plantearlas arriba de la mesa? Yo creo que desgraciadamente lo que sucede es que cuando está muy desunida una oposición, cuesta muchísimo generar unión por ideas. Es mucho más fácil tratar de encontrar a alguien que sea el líder o lideresa del asunto y después plegarse y armar un programa completo. Vamos a ver si es que se forma para partir algún tipo de primarias amplias comunes a todos estos candidatos una vez que decidan en cada uno de los partidos. Pero por ahora vemos mucho rostro y poca idea. Y en algún momento dado tiene que invertirse la situación y saltar la idea y después nosotros, los votantes, decidir en la oposición o en el oficialismo, según lo que sea su gusto, escoger a quienes interpretan esas ideas más fielmente para cada cual. Eso hasta ahora no pasa. Estamos en el momento de las personalidades y las ideas
habrá que ir a buscarlas a alguna Fíjate parte que, porque todavía no fíjate están. que en Chile Vamos se ha producido un fenómeno distinto, porque si bien están los rostros, pero cada uno como que se ha ido posicionando en su lugar. Entonces, Sichel más de centro, la Evelyn Matei más de derecha, José Antonio Kast mucho más de derecha, Lavín con una cosa extraña, digamos, pero cada uno va apuntándole a un nicho. Eso, yo estoy de acuerdo contigo, y eso, ¿qué diferencia con las primarias norteamericanas, por ejemplo, donde son, claro, son rostros, evidentemente, pero está en la idea en público? Ahora, también lo que hay que tener presente es que en las primarias se tiende a hablarle al voto duro. Por lo tanto, muchas veces esa visión más de país, uno tiende a no verla en primaria. O sea, cambia mucho el discurso cuando estamos en una primaria, no. Y lo otro, lo que parece curioso, es que muchas veces uno ve más programa o política pública, programa de gobierno, en los constituyentes, que precisamente donde no se va a hablar de programa de gobierno. Oye, y yo también coincido que hay una gran cantidad de candidatos, pero encuentro que esta semana ha empezado a pasar algo que es como la búsqueda más directa por el centro político, ¿ya? Con la emergencia de Paula Narváez por un lado, Briones, o sea, y Desbordes, que en su entrevista de hoy día, la que dio digamos, en televisión, en el diario, vuelve a hacer el Desbordes, digamos, del acuerdo del 15 de noviembre, vuelve a ser de centro, vuelve a buscar ese electorado. Bueno, Sichel, que se declara muy de centro, aunque Evelyn Matei dice que es el candidato justamente de los que no son de centro, digamos. Pero ya empieza a verse candidaturas moviéndose en torno a buscar ese centro político que en Chile ha definido las elecciones, pero que estaba muy votado porque justamente cada uno estaba votando, buscando un votante duro. Porque eso yo creo que estaba como bien claro hace 15 días atrás, pero con lo que le pasó con los republicanos, de cierta manera, muchos se preguntaron si abrirle la puerta a republicanos era la gran opción o la gran alternativa a la hora de decir hacia dónde iba a crecer esta derecha. Es decir, mucho de ese discurso diciendo que la nueva derecha iba hacia el centro, iba a buscar allá, con un Evópoli que está muy desdibujado, con todo lo que ha ocurrido con los constituyentes, yo creo que se les anduvo un poco Bueno, de hecho, yo creo que por eso, Maca, eso pasó, o sea, por eso también digamos, la derecha se ha vuelto a volcar al centro, yo creo que es totalmente consecuencia del acuerdo con José Antonio Kast, que deja, digamos, en entredicho, bueno, ¿por qué otras derechas, digamos? Claro, yo creo que o sea, si el futuro es pactar con los republicanos, ¿dónde queda el centro? Y también qué pasa digamos, con la oposición, que empieza a tener una candidatura que empieza a apelar ese centro, digamos, concertacionista, nueva mayoría, lo que quiere, histórico-cultural. Yo creo que, claro, que respecto al acuerdo con José Antonio Kast, en política hay sumas que restan, y esta yo creo que puede ser una de ellas, claramente. Ya han quedado claro de que hacia adelante ya no vamos a pactar más con José Antonio Kast, en parte, yo creo, por lo mismo. Ahora, respecto a la oposición, lo que era la antigua concertación, me parece que ha sido tan demoledor lo que ellos mismos han hecho respecto a su legado, que hoy día es muy difícil tener un domicilio, porque ¿cuál es el domicilio si ellos se plegaron plenamente a aquellas, como quien dice, no sé, visiones de que todo lo que se había hecho era malo, etcétera? Por lo tanto, ahora, ¿cuáles son las banderas que puede levantar lo que fue la concertación para conquistar el centro? Ahí me parece que hay un desafío ahora yo creo bien que Unidad complejo. Constituyente ha sido lo que finalmente ha empezado a recoger y a ponerle borde con el Frente Amplio. Claro, y en general, porque es un proyecto político que la idea es que trascienda solamente la elección de convencionales, o sea, digamos, ponerle borde con el Frente Amplio y decir, ya, hasta aquí nomás llegamos, y al final lo que tiene que ver camino. es cuánta vocación de poder y cuánta vocación de mayoría tienen. Exactamente. Y ahí es clave lo que va a hacer la izquierda, porque si solamente quieren algo testimonial o solamente decir el país que queremos, más allá de querer llegar al poder, ese discurso cambia mucho. Bueno, y lo que no hemos hablado es que el Frente Amplio está sin candidato y ya va en el plan C, como salió en alguna parte, digamos, ya el plan A falló, el plan B falló, y va en el plan C de quién podría ser este candidato que en el fondo no va a tener ni una posibilidad en una primaria con Daniel Jadwe, con quienes están ellos aliados ahora con el Partido Comunista, y que realmente se están desdibujando, tal como lo hemos comentado muchas veces acá, que era muy posible que pasara frente a un Partido Comunista con una entidad muy clara y con un candidato fuerte. Perdona, pero insisto justo en ese punto, porque me parece que durante este año, después del estallido social, fue tal como se plegó lo que fue la antigua concertación a las lógicas del Partido Comunista y las versiones más radicales del Frente Amplio, que hoy día se hace muy difícil distinguirse. Y claro, Paula Narváez se inserta en el debate, digamos, diciendo y hablando que ella representa el socialismo democrático.
si habla del socialismo democrático es que hay un socialismo no democrático, lo está diciendo implícitamente, pero ese intento de poner distancia hoy día me parece como complejo y forzado respecto a todo lo que ocurrió en Pero si van en listas distintas a la Convención Constitucional. Está claro, pero tenemos una historia reciente donde ellos se plegaron a un diagnóstico, que fue el diagnóstico del Partido Comunista. Pero es que también gobernaron juntos. Sí. O sea, Narváez compartió gabinete con ministros comunistas. O sea, ahí hay un tema también en los hechos que habla de hasta dónde están dispuestos. O sea, ahora ya no puede renegar de lo que fue un pasado, que fue devolver a los comunistas al poder. Y además convengamos una cosa, la historia tiene a buena parte de partidos de la ex concertación gobernando en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con el PC. Y para ser y de franco, los más leales, ¿eh? Exactamente, para ser franco, sin grandes atados ni sin grandes pero con peleas. mucho conflicto dentro del gobierno, ¿No? Burgos, etcétera, Ignacio Walker que no se leyó el programa. Pero los conflictos que tenía Burgos, lo que tenía Nacho Walker, que además son conflictos que de pronto tienen con el gobierno, no tienen un conflicto porque sacan el Partido Comunista del gobierno de la presidenta Bachelet y esos conflictos hubiesen salido exactamente igual, porque eran asuntos de poder que en ese momento no estaban de acuerdo con lo que la presidenta quería hacer y no tuvieron ni un problema en boicotearla, que es lo mismo que eventualmente puede pasar en estas, como decías tú, en estas uniones que se hacen tópicamente, y yo creo que fueron súper rápidos en Chile Vamos, en decir de que esta reunión con José Antonio Cast y el Partido Republicano era solamente para la Convención Constitucional y para nada más. Pero una vez que tú haces un primero, como en más o menos lo que estamos hablando, en el caso de la nueva mayoría, una vez que tú haces esa reunión, eventualmente puedes llegar a otros estados. Ahora, yo siempre he dicho una cosa, que es un poco fuerte, pero la creo yo. Una cosa es aliarse con partidos y otra cosa es aliarse con sectas. Y hay que tener cuidado en distinguir una cosa de otro. Los líderes carismáticos, las personas que nunca jamás dudan, nunca tienen una duda de su posición o de cómo es el mundo, todo es en blanco y negro, los buenos están siempre a un lado, los malos están siempre al otro, hay en todas partes. Pero cuando te alías con fanáticos, tú tienes el que asumir los costos de eso. Y bueno, lo asumieron al principio en una candidatura que todos dijeron que no correspondía. Y al final, como dijo muy bien el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, bueno, a veces hay que tragarse los sapos. Sí, se tragó uno bien grande. Oye. Perdón, para terminar, la nueva mayoría se tuvo que tragar muchos sapos en un momento dado. Y está por verse si es que están dispuestos a juntarse mínimamente para tragarse más. Oye, yo quería agregar que lo interesante de esta elección, con todos estos candidatos y toda esta dispersión, es que a un año de la elección, o menos de un año ya, a esta altura en todas las elecciones anteriores del retorno a la democracia había una claridad de quienes iban nítidamente siendo los finalistas y ahora realmente uno ve los números, vi la encuesta Criteria comparativa hoy día y en realidad esto está completamente líquido y abierto. Es más, o sea, un año todo antes puede pasar. En todas las últimas elecciones, un año antes, el que aparecía liderando la encuesta llevaba más de 30 puntos y ya ganaba. Y ahora es una fragmentación total. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, y estamos de vuelta en Tolerancia Cero con nuestra primera entrevistada de este día, Jimena Rincón, senadora y ahora candidata por el Partido Demócrata Cristiano a las presidenciales, aunque son todavía prepresidenciales, si es que acaso hacen pre, porque todavía pueden hacer primarias entre varios otros partidos. El 4 de julio deberíamos tener primarias legales, estas eran convencionales, con los partidos espero la Unidad Constituyente. Y bueno. A ver, déjame preguntarte específicamente sobre eso. ¿Con quién esperarías tú tener una primaria? Yo esperaría, tal como está el cuadro hoy día, puede variar. No voy a sacar la bolita de cristal, otro día lo hacemos, pero hoy día yo esperaría que estuviera quien defina el PPD el próximo domingo. Tenemos 3 candidatos, entiendo, hasta ahora. Sí. Hoy creo que son los que hay. Heraldo Muñoz. Heraldo, Pancho Vidal y Jorge Tarú. Jorge Tarú. Y alguien del PS, que tal como se ven las cosas, debiera ser Paula Narváez. Maldonado del Partido Radical, que ya está nominado. No sé si el PRO y Ciudadanos van a llevar,
candidato, pero podría ser que salga también algún candidato de ahí. Y eso es lo que hay hasta ahora. ¿Y el Partido Comunista le gustaría que estuviera en esa primaria? Mira, el otro día en Linares, creo que fue hace 2 meses atrás, Linares es parte de mi circunscripción, para los que no saben, yo soy senadora del Maule, la tierra de mis abuelos maternos. El candidato del Partido Comunista, Jadwe, dijo que ellos no tenían nada que hacer en una primaria con la democracia cristiana. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo digo, la verdad es que es tan inoficioso que yo me ponga a hablar. ¿Pero qué le gustaría a usted? ¿Le gustaría que estuviera también el Partido Comunista? A mí me gustaría que construyéramos una propuesta para el país muy amplia, muy clara, respecto de lo que le vamos a ofrecer al país. Y que fuéramos capaces de concordarlas entre todos, porque hoy día lo que creo que necesita la ciudadanía es certeza. Y te lo voy a decir después de haber recorrido 12 regiones de las 16. Y voy a hablar aquí, me voy a poner mi chaqueta de regionalista, como mujer de región. Cuando uno ha tenido la posibilidad de vivir en Santiago y ha nacido y vivido y estudiado en región. Pero senadora, no me está respondiendo a la pregunta. Es que te quiero responder, uno ve demasiada asimetría y demasiada desigualdad. Y creo que la ciudadanía, más que derechas, izquierdas, centro, lo que quiere es que le digamos que vamos a... Senadora, yo le tengo una pregunta para usted, pero ¿cómo pretende construir esta unidad tan importante si usted ya dijo una frase que molestó mucho en los círculos bacheletistas, de que la gente en la calle ya no recordaba a la presidenta Bachelet, etcétera? Y eso ha creado mucho resquemor. Hablé de hecho con Analía el otro día, porque creo que se saca de contexto en el sentido de que la pregunta de la periodista era que si a mí me afectaba mucho que la presidenta hubiese nominado a Paula o hubiese, no sé si nominado es la palabra, le hubiese dado su respaldo. Sí, un respaldo. Y yo dije que me parecía muy normal, porque ambas son del Partido Socialista y yo hubiese esperado lo mismo si yo hubiese sido de la coalición de la presidenta. Pero bacheletistas, elwinistas, laguistas, creo que han habido durante toda la historia de la oposición. Pero usted dijo que la gente ya no la recordaba en la calle con ese cariño. No, pero no, para nada. O sea, yo soy una gran bacheletista, me siento una persona muy cercana o con mucho cariño por la presidenta Bachelet y creo que en el país en general se le agradece hasta el día de hoy muchas cosas. La pensión básica, el bono por hijo nacido vivo, la reforma de educación, por lo tanto, muy lejos de lo que yo quería transmitir. Lo que yo decía era que la ciudadanía quiere que le demos respuesta hoy día a muchos temas que Jimena, están pendientes. en esa respuesta, bueno, felicitaciones. Y todo el cariño de la presidenta, por cierto. Felicitaciones por el triunfo hoy día. Pero en esa como búsqueda amplia que usted está planteando, yo tengo la duda de que esa amplitud se pueda lograr en torno a principios que sean básicos, digamos, de miradas comunes, porque claro, uno puede tener unas visiones sobre cosas muy generales, pero llegado el momento, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista en general son posiciones antagónicas en todo el mundo. O sea, unos leen a Maritano, los otros leen a Marx, unos creen en el materialismo dialéctico, los otros creen en la divina providencia, unos creen en la lucha de clases, otros creen en la cooperación. O sea, son miradas distintas. Yo no digo que no sean válidas, pero son distintas. La pregunta es cómo se pueden buscar esas unidades comunes si no es en torno a que el sol sale en la mañana y que en la tarde se pone. Y por eso decía, Pancho, que es fundamental que encontremos cuál es la mirada común que queremos compartir al país. Bueno, ese es el desafío, si somos o no somos capaces de construirla. Y yo creo que la ciudadanía hoy día nos demanda, y por eso te hacía el punto de qué es lo que espera la ciudadanía de la política y de los políticos, es respuesta a sus problemas. Cuando tengo gente en mi región del Maule a la que se le define que vamos a tener un bypass entre Talca y Chillán, termina la concesión ahora en mayo, un bypass que no necesitamos, que no es urgente y no tenemos agua potable, no tenemos conectividad digital, no tenemos conectividad Oriente-Poniente. Uno dice, ¿qué soluciones le estamos dando a la ciudadanía? Ya, pero esto es más que cocina. No. Son visiones de país. Estoy dando un ejemplo de qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. ¿Y no esperará la ciudadanía? ¿El agua es prioridad o no es prioridad? No. Y el agua para consumo. Está claro. Y nos tenemos que poner de acuerdo en torno a la discusión constitucional respecto de eso, pero también a la discusión práctica. Pero no esperará la ciudadanía, como quien dice, una oferta política que sea claramente distinguible entre lo que es uno y lo que es otro. Más que en lo que es uno y en lo que es otro, que estamos dispuestos a convenir y cuál es el marco dentro del cual nos vamos a mover para garantizarle derechos básicos a la ciudadanía, respuestas a problemáticas que están muy atrasadas. No puede ser que en Chile solo el 10% de los niños tengan garantizada una educación de calidad y el resto, la verdad, que es lo que alcance. Senadora, eso es parte de las discusiones. Pero, senadora, ¿cuál es la propuesta finalmente de una candidatura a la democracia cristiana en esta competencia? Porque es verdad que tienen que llegar a confluir todos en una visión de país, pero antes tienen que competir para no ser solamente una candidatura, digamos, testimonial.
social, es decir, dar un proyecto de país. Se lo pregunto porque en el último año, 2 años, da la impresión que, por lo menos el arco político del sector donde usted está, se ha volcado mucho más a la izquierda, donde la democracia cristiana muchas veces parece desdibujarse. Uno no sabe muy bien cuál es la propuesta de su partido hoy en el siglo XXI, año 2021. ¿Qué es lo que la diferencia a usted, por ejemplo, de una Paula Narváez? Usted dice, yo soy súper bacheletista, pero en eso seguramente Paula Narváez es más que usted, digamos, solamente porque él la ungió. Entonces, finalmente, ¿cuál es el proyecto que ofrece Jimena Rincón al momento de llegar a una primaria presidencial de país? Mira, nuestra propuesta durante estos 2 meses, 3 meses de campaña y despliegue territorial es que vamos a construir un programa de gobierno desde las regiones y desde el territorio. ¿Por qué? Porque creemos que más allá de que hayan principios inspiradores en los partidos políticos, lo lógico es que esos principios inspiradores den respuesta a la ciudadanía, en los temas que a la ciudadanía le apremian y les aquejan. Hay temas que son conocidos, las encuestas lo señalan, el tema pensiones, el tema salud, educación, y ahí obviamente no es solo que tengamos buena resolución para enfermedades catastróficas, sino que esa resolución esté en el territorio y no tengamos que exigirle a las familias trasladarse a la capital, que es algo que pasa todos los días. Y dijimos, vamos a construir este programa no para los 4 años que vienen, sino que ojalá levantando la mirada y de largo plazo. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Vamos a construir equipos con los 345 comunas del país. ¿Por qué? Porque cada mirada es particular. Lo que tienen como urgencia los pescadores de Aysén no es igual que los que tenemos nosotros en el Maule. Y eso es una mirada de país, una mirada que integra, que reconoce las particularidades y que además es capaz de identificar la urgencia. Perdón, senadora, si usted tuviera que definirlo en términos muy concretos sobre la base de ideas, el Partido Demócrata Cristiano se ha autorreferido siempre de centro-izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué de izquierda le queda al Partido Demócrata Cristiano? Yo dije hace por lo menos 2 años, Fernando, y creo que tú también me lo preguntaste, que yo creía que la definición de derechas e izquierda era súper añeja. Sí. Y que teníamos que empezar a ser un poco más modernos, porque si seguíamos anclados en esa discusión, la verdad es que era bien difícil avanzar. Y yo creo que hoy día el desafío, el gran desafío de la política es devolverle dignidad a la política, devolverle dignidad a los ciudadanos, ser capaces de responder a las urgencias que tienen. Cuando a mí me plantean, no solo en mi región del Maule, que la ciudadanía no tiene las mismas oportunidades si nace en el Maule que si nace en Santiago. Que cuando se definen, perdón Pablo, sí, termino con esto, que cuando se definen los presupuestos, y eso es algo que hemos permitido todos en la política, no les estoy diciendo a ustedes que lo hayan permitido, que en la discusión presupuestaria haya municipios que tienen per cápita de 1,5 millones de pesos para sus ciudadanos y otros que no alcanzan los 200.000 pesos, estamos generando inequidad. Sí. Y eso es algo que nosotros... Senadora, pero ¿qué le distingue de la derecha social de Mario Desbordes, por ejemplo? Mira, que está, digamos, tiene un discurso parecido. Que sí, lo que pasa es que, Pablo, todos hoy día quieren, todos, de todos los lados, quieren ser como del centro y estar en el centro que era tan criticado y el que todos hoy día reclaman. Nuestra visión es una visión que tiene que mirar desde el humanismo cristiano hasta la socialdemocracia. Creo que hay un buen marco para empezar a conversar. Tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo para relevar las urgencias y necesidades de la ciudadanía. Y tiene que poner el foco en las personas. Yo quiero que exista un país donde dejemos de lado la concentración, que nos ha hecho mal, y cuando hablo de concentración no hablo solo de la económica, que creo que no es buena, sino que también de la política y la social, donde solo unos pocos han podido definir, opinar y resolver cómo enfrentar el futuro del país. Y creo que esa es la postura que deberíamos tengo una pelear. Pregunta muy corta a propósito de las primarias de unidad constituyente que usted estaba diciendo que obviamente vienen en julio. Ya Francisco Vidal dijo que, para aprovechar de pasar el recado, que llamaba que hubiera una primaria previa entre el PS y el PPD y que juntos se enfrentaran a usted en este caso. ¿Qué le parece a usted eso, que fue parte del problema en la elección pasada que hizo que la DC tomara el camino propio, al sentir que era una competencia no equilibrada en términos de la DC? Yo creo que ojalá compitamos en una competencia en la que estén todos. Creo que le hizo pésimo. No que vayan juntos el PS y el PPD. Mira, entiendo que pueda ser una estrategia para sumar fuerza y poder enfrentarnos. Ojalá podamos competir todos. Y en ese sentido creo que Paula Narváez también ha apostado por eso, que compitamos todos.
Creo que O eso sea, no le es hace bien. partidaria de lo que plantea Francisco Vidal, para ser bien claro. No, como a mí me entenderlo. gustaría que todos compitamos Ya. y que compitamos con nuestras ideas, con nuestras propuestas y que esas ideas y propuestas permitan construir una propuesta y una mirada compartida. Pero esto casi como de atrincherarse para poder enfrentar de mejor manera, no sé si sea lo mejor. Y la invitación es a que todos compitamos, Jimena, y que seamos capaces de enfrentar, tal como lo hicimos en las recientes primarias municipales, que fueron convencionales, o en las primarias legales de los gobernadores, una mirada compartida de lo que va a ser el territorio y el país. Francisco. Sí, no, es que en esa mirada que usted representa en estas primarias, le quería preguntar, porque la democracia cristiana tuvo 1.800.000 votos, el famoso 1.800.000 votos del año 89, y en la última elección, en 2017, fueron algo así como 600.000 votos. Con lo Bajamos, cual, claramente. hemos ido bajando Sí, pero ha sido una baja abruptamente, sin prisa, pero Sostenida. sin pausa, sostenida. Entonces, la pregunta es: bueno, algo pasó, ¿cierto?, con el partido que no logra representar. La pregunta que tengo yo es: ¿no habrá una dicotomía entre la dirigencia, la militancia y los votantes históricos? Es decir, una dirigencia, una militancia más de izquierda, unos votantes que tradicionalmente fueron más de centro o centro-derecha y que se fueron a otro lado, digamos. Entonces, ¿cómo se logra llegar de nuevo a ese 1.800.000 votos? Yo creo que tienes un punto válido y lo hemos analizado muchas veces en la democracia cristiana, y efectivamente del 1.900.000, 1.800.000 votos pasamos a poco más de 500.000, 600.000. Y creo que ha habido una suma de factores que le ha pasado la cuenta al partido. Y por eso creo que este ejercicio, el ejercicio que hoy día hicimos de primarias, donde votaron cerca de 28.000 personas en el país, con pandemia de por medio, es un buen ejercicio, es convocar a la ciudadanía a reencantarse con una propuesta. Y una propuesta que, soy una convencida, tiene que surgir del territorio, de tal manera que la ciudadanía se vea reflejada en aquello. Senadora, ¿qué Y opina? no es una Sí, apuesta sí, fácil, porque en la última elección presidencial, perdón, y Sí. termino con eso, la DC tomó un camino que fue malo y que Camino nos propio. pasó la cuenta. Y Y además lo parlamentario también nos se pasó nos la quedó cuenta. pendiente esto. ¿Qué opina usted del liderazgo del alcalde Jadwe y se vería en una primaria con él? ¿Se vería votando por él? Mira, yo he participado y he trabajado con el PC en el último gobierno de la presidenta Bachelet y no tuve ningún problema en hacerlo. Consensuamos un programa de gobierno. Algunos dicen que no lo habían visto, que no lo habían leído, pero creo que lo importante es si vamos a ser capaces con todos los sectores de oposición de construir una gran unidad que nos permita ganar la próxima elección. ¿Pero la representa en algo su liderazgo? No, él no me representa a mí. Sí, si no digo, estaría en el pero ¿qué Partido opina Comunista, del liderazgo está claro. que tiene él? No, yo creo que es un hombre inteligente que hoy día está expuesto a dar ciertas explicaciones de ciertas cosas y creo que él tiene una imagen de un muy buen alcalde. Lo conozco, me ha tocado conversar con él muchas veces y trabajar, yo como ministra, él como alcalde. Así que no tengo ningún problema con Daniel Jadwe, ninguno. A ver, hay ciertas cosas que están todavía plasmadas en la historia, senadora. Usted ha mencionado ya 2 veces ese caso, que es el caso de Carolina Goich como candidata a presidenta de la República. ¿No teme usted que el apoyo que reciba del Partido Demócrata Cristiano sea similar al que recibió Carolina Goich en esa oportunidad, que, para decirlo en términos coloquiales, fue casi nulo? Hoy día, ayer en la noche, Carola me llamó para desearme éxito y se lo agradecí. Y hoy día en la mañana me llamó para felicitarme, hoy día en la tarde, perdón. ¿Y le dio algún consejo, me imagino? No, me dijo algo De quién que- cuidarse, quizás. me dijo algo que creo que es bien importante. Me dijo, espero, Jimena, que hayamos aprendido de lo que nos tocó vivir en las otras elecciones, porque no es una, la verdad que son 3 elecciones que ya llevamos en el cuerpo, y no cometamos los mismos errores. Y creo que, a diferencia de lo que vivió Carolina, que fue la definición de una Junta Nacional, no una primaria, que la nominó como candidata, y una Junta Nacional que determinó que íbamos Solo. hasta... Solo, en camino propio. Camino O sea. propio, a lo que yo me opuse y fui de las pocas que habló. Y que en esa Carolina Junta Goich en un Nacional. momento dado yo la entrevisté y tampoco estaba muy de acuerdo. Claro, Pero eso yo creo que nos tiene que hacer aprender. Y yo valoro el llamado de la Carola, porque son llamados con experiencia. ¿Pero aprender qué? De no cometer el error del camino propio, de entender que tenemos que aprovechar, primero que tenemos una primaria legal, o sea, hay un espacio para poder dilucidar
las diferencias a través del respaldo ciudadano y que sea la ciudadanía, tal como lo acaba de hacer en esta primaria, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, que permítanme decirles, para mí es muy importante, porque no es una designación entre cuatro paredes, ni una Junta Nacional de 400 miembros, sino que son casi 28.000 electores. Usted habla del camino propio, pero el camino propio no solamente ha sido para la candidatura presidencial. De hecho, la actual presidencia de su partido ha optado muchas veces por un camino propio, sobre todo a nivel legislativo. Es decir, nosotros seguimos por un camino no necesariamente con el resto de quienes habían sido sus tradicionales socios de coalición. Ha recibido muchísimas críticas esa estrategia. En algún minuto algunos decían que era una cooperación crítica para la gobernabilidad al gobierno del presidente Sebastián Piñera, partido bisagra, que dependía de cuál fuera la postura que estuviera sobre la mesa, era para quien jugaban. ¿Usted cree que esa postura es funcional para su candidatura? ¿Cómo la ve usted? Porque de aquí para adelante no solamente va a tener un presidente de la democracia cristiana, sino va a tener una candidata de la democracia cristiana. Por lo tanto, es muy interesante saber cómo van a conjugar esas dos visiones o cuál usted va a pedir cómo actúe la democracia cristiana de aquí para adelante, ¿no? Bueno, primero agradecer a todo el partido por el esfuerzo que se hizo hoy día, porque de verdad es un tremendo esfuerzo tener más de 360 locales de votación en más de 300 comunas. Créanme que es un tremendo esfuerzo en pandemia. Segundo, agradecer a la directiva, que creyó en esto y que apoyó esta idea y este acuerdo de la Junta Nacional que tanto Alberto Undurraga como yo solicitamos. Y yo quiero agradecer a Alberto por el tremendo esfuerzo y trabajo que todo su equipo y él hizo, más el trabajo de mi equipo en lo mismo. Por lo tanto, un reconocimiento a FUAD y a toda la directiva. La directiva tenía uno u otro candidato y no éramos ni uno ni el otro. Tercero, decir que no he compartido muchas veces con FUAD lo que él ha hecho o lo que la directiva ha hecho. Es más, ustedes podrían hacer la lectura de los medios de comunicación y el 15 o 14 de septiembre del año 2019, cuando se había aprobado en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, yo dije que yo no estaba en condiciones de aprobarla, si es que no poníamos encima de la mesa temas que para mí eran fundamentales, como el tema agua, el tema vivienda, el tema pensiones, eran 7 u 8 temas. Y era algo completamente distinto a lo que no solo la directiva, sino que los diputados habían acordado, porque aquí uno le pasa la cuenta a la directiva, y no estoy defendiéndola, pero esto se hizo con el acuerdo de los diputados. Pero ahora esta divergencia sería mayor siendo usted candidata. Para poder terminar. Y nosotros le dijimos en el Senado que eso era el acuerdo de los diputados, no de los senadores. Y creo que en el último tiempo, estoy hablando de los 2 últimos años o año y medio, creo que FUAD y la directiva ha ido tomando un curso distinto, un curso que busca hablar con los otros partidos, que es más en la línea que en el Senado hemos trabajado todos los partidos de la oposición. Sí, pero me ha tocado este año a mí como jefa de bancada además estar en esa posición, de buscar acuerdos, de avanzar, de ponernos de frente a aquellas cosas que creemos que no están bien hechas, porque no le hacen bien al país. Y se la hemos hecho presente así al gobierno y creo que FUAD ha entendido que esa es la forma en la que todos vamos a trabajar y creo que ha sido un buen trabajo con buen resultado para la directiva y para los partidos de la oposición. Sí, me gustaría como para entender bien, digamos, qué es lo que ofrece Jimena Rincón, digamos, para que la ciudadanía entienda cuál es la postura. Sí, vimos algún tiempo en Estados Unidos y era claramente Biden representaba una postura, pero Sanders representaba otra postura, incluso en la derecha. Uno representa la derecha social, el otro es más liberal, la otra es más dura, etc. ¿Qué representa Jimena Rincón? ¿O simplemente esta primaria va a ser una cosa de liderazgo? ¿Quién puede hacer mejor? ¿Quién puede incorporar mejor a la región? Mira, Jimena Rincón, además de cosas obvias y evidentes, como que soy mujer y soy de región, tiene una trayectoria y una experiencia ya de años en política. No, sin duda, pero en contraposición con sus contendores, con Paula Narváez, etcétera. No sé todavía cuáles son las propuestas de Paula. Me tocó trabajar con ella en el gobierno y tengo la mejor opinión de Paula, pero no sé todavía qué es lo que está proponiéndole al país. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Y en eso voy a ser súper insistente. Nosotros, a través de la experiencia que tengo, del trabajo y recorrido que tengo, no solo como persona que trabajó en el gobierno en cargos como la Dirección Nacional de Prodemo, la Escuela de la Mujer y la Intendencia de Santiago, siendo mujer y de región, o habiendo sido ministra y senadora 2 veces, creo que tengo una experiencia y una trayectoria y ciertas convicciones respecto de cuáles son los temas sensibles del país, el tema de las mujeres, el tema de los trabajadores, el tema de los niños.
el tema de los adultos mayores, el tema de cómo construimos un país donde la ciudadanía y las personas están en el centro de nuestras decisiones. Senadora, justamente le quiero preguntar por eso, su agenda de género, porque las mujeres han sido de las más golpeadas por la pandemia. ¿Cuál en el concreto es su propuesta? Sí, no sé, bien cortito, 3 propuestas concretas, y cuál es su postura respecto del proyecto de aborto que se debate hoy en el Congreso. Respecto de las mujeres, no solo en lo práctico, ¿no?, con la representación en los roles, que creo que tenemos que promoverlas. Dicho sea de paso, Cristina Bravo, gobernadora o candidata a gobernadora en el Maule, es nuestra candidata y ganó, y me siento parte del desafío de haberle pedido que fuera candidata. Por lo tanto, desde cosas prácticas como que tengan un rol y más presencia, creo que tenemos que tener más mujeres en todos los puestos, y no solo esta cosa que suena bonita de los gabinetes paritarios, ¿no?, sino que efectivamente abrir camino de que estén presentes en la política, en la empresa, en los cargos de dirección. Segundo, impulsar una agenda legislativa. Hemos hecho avances, no todos los que quisiéramos, donde las mujeres estén presentes. Me tocó liderar el postnatal parental, pero no es suficiente, necesitamos Sí, porque los hombres sacar... no se lo toman, entonces... Sí, no, y además necesitamos sacar una agenda de cuidado infantil, sala cuna, para que efectivamente no sea una carga ser mujer y que al final no te terminen contratando, porque eso afecta a los números de la empresa. Y eso significa ponerle equidad al tema. Los hijos son responsabilidad de los hombres y de las mujeres, no solo de las mujeres. Y eso significa cambiar la mirada desde el tema del artículo 203 del Código del Trabajo, para que este no sea un tema de cuántas mujeres hay en la empresa, sino que sea un tema de la sociedad, y entendamos que tenemos que apoyar a los emprendedores, porque si no los vamos a liquidar. ¿Y el aborto? Y el aborto, lo he dicho, lo repito, es un tema que creo que tenemos que debatir en el Parlamento. Yo no estoy en condiciones de decirlo hoy día, yo no me haría un aborto, pero porque ya pasó esa etapa, pero es algo que obviamente no está dentro de mis temas, desde el punto de vista de que yo lo haría, pero sí creo que es algo que tenemos que zanjar legislativamente y debatir. Jimena, hay hoy, como probablemente en ninguna otra época reciente desde el retorno a la democracia, una imagen muy fuerte del político profesional desde la ciudadanía. Cualquier cosa que proponga cualquier político profesional tiene una inmediata barrera de entrada por provenir justamente de un sector que está de alguna manera cuestionado. Y por lo tanto, ¿cómo se invita a un país a participar en este tipo de elecciones, seguir los predicamentos que cada cual va a presentar en esta atmósfera de desconfianza gigantesca que tienen las personas como usted, políticos profesionales? Mira, yo creo que la política no solo es necesaria, la política enaltece bien hecha a los países, y creo que la ciudadanía al final busca certeza y no incerteza. Y hoy día la pregunta es, ¿qué le vamos a ofrecer al país? El país está pasando el peor momento de su historia, una crisis sanitaria que va a dejar a nuestro país en una situación tremendamente debilitada en lo económico y también desde el punto de vista de redes sanitarias, que es dramática. Hay regiones como la de Coquimbo, que visité hace pocos días atrás, que tienen la más alta tasa de cesantía, 16%, con una situación desde el punto de vista de salud dramática. Y por lo tanto, el desafío de los que estamos en política, y creo que es lo que quiere ver la ciudadanía, Fernando, es qué capacidad tenemos de sentar a los actores y llegar y construir acuerdos. Cuando veo gente que legítimamente se manifiesta por una situación de injusticia de años, de dejarlos de lado por no dar respuesta a temas de educación, de salud, de vivienda, y por otro lado, personas que han sufrido las consecuencias de esas expresiones, que son pequeños emprendedores a los que se les ha destruido sus puestos de trabajo, creo que el político que sea capaz de sentar a ambas partes. Y esa es la invitación que creo que tenemos que hacer para construir un país distinto, donde todas y todos seamos respetados y los invitemos a soñar un país donde todos tengamos espacio. Porque no puede ser que Chile no esté hablando... Pero no voy a negar que no lo he escuchado antes. Está bien, pero no puede ser que en Chile tengamos de cada 30 niños, 3 con posibilidades de competir y 27 no. No puede ser que en Chile sigamos con un gasto de innovación en ciencia y tecnología tan bajo como el que tenemos y no apostemos al desarrollo de verdad del país. Y yo creo que para eso hay que romper huevos y hay que hacer las cosas distintas. No las podemos seguir haciendo. Y voy a cerrar con esto. Francisco. No puede ser que después de meses de haberle entregado al presidente de la República una propuesta de ley corta de pensiones, costeada, Fernando,
y que permitiría aumentar las pensiones entre un 25 y un 80%. El gobierno no había respondido. Esas cosas son las que al final indignan a la ciudadanía. Jimena, a propósito de indignación de la ciudadanía, es inevitable preguntarle a propósito de la polémica que se ha generado por su indicación respecto a Felice y Forrado, que según un senador colega suyo de la Democracia Cristiana dijo una cuchufleta de la Jimena. ¿Cuál es finalmente su explicación a este tema? Han habido denuncias de ex ejecutivos de Felice y Forrado que dice que habían acuerdos con usted, etcétera. Yo creo que este va a ser un tema inevitablemente de la campaña y por lo tanto, para tenerlo un poco más claro, ¿cuál es la respuesta suya? En la medida que no se investigue por parte del que me hace la pregunta, claro, me la pueden preguntar muchas veces, pero es cosa de leer la indicación para saber que nada No, tiene pero que lo ver dijo con... un colega suyo. No, O sea, le has preguntado... no lo estoy diciendo yo. No, está bien. ¿Le has preguntado a Francisco Buenchumilla? Porque la verdad es que yo le pregunté a Francisco a qué se refería y me dijo, no lo he leído todavía. Y resulta que es una indicación que se presentó un día antes de la discusión legislativa, que hacía relación con los asesores provisionales que nos escribieron a todos los colegas senadores y que, claro, parece que la que lee, recibe y escucha... Pero más allá de la indicación... Es que la indicación nada tiene que ver con FIF. Está bien, pero más allá de la indicación hay denuncias de ex ejecutivos de Felice y Forrado, don señor Rodríguez, que dice que había un acuerdo con usted, etcétera. ¿Usted se desliga completamente? Es que no conozco al señor Rodríguez, nunca he estado con el señor Rodríguez. Si él no dice que tiene que se juntó con usted, dice que usted tiene un acuerdo con Gino Lorenzini. Es que no hay ningún proyecto de ley que yo haya presentado que me haya preparado el señor Lorenzini o el señor Rodríguez. Entonces, es tan fácil mentir. Y la pregunta que te hago yo a ti, ¿existe el proyecto? ¿Lo conoces? ¿Alguien lo ha mostrado? Porque hasta ahora un diario de nuestro país dijo que alguien había dicho, pero no hay nada. Oye, y la única propuesta, legislativa, está o sea, bien, y la única propuesta legislativa que yo he hecho, la hice con Patricio Basso, me han asesorado Álvaro Gallegos, Maximiliano Boada, mis dos asesores legislativos, y está a la vista y paciencia de todo el mundo, y no sé dónde beneficia a Felicidad y Forrado. Bueno, hay un beneficio indirecto a lo menos. No, ninguno, en ese ninguno, beneficia a la gente. Bueno, depende cómo uno lo No, el proyecto de ley, no sé en qué parte, no sé si te lo has leído, pero te lo puedo hacer llegar. Sí, lo vi. ¿Lo leíste? Sí, claro. ¿Y en qué consiste? No, claro, que la indicación es para todas las empresas. Proyecto de ley. Ah, no, claro, pero la indicación... No, yo estoy hablando que el único proyecto de ley que yo he presentado, porque como este señor dijo que me ha hecho un proyecto de ley, es el que te estoy diciendo. Entonces, yo creo que es súper importante que se informe a la ciudadanía con antecedentes. El proyecto que yo he presentado, que está costeado, no ha sido rebatido por el gobierno, y de Felice y Forrado no sé... O sea, ¿esta es una campaña que en su contra? No, yo no he dicho nada, lo estás diciendo tú. No, le pregunto para que usted lo aclare a la ciudadanía, porque si no es un tema nuestro, es un tema que finalmente... Yo lo he respondido muchas veces, Pancho, esto, y no hay nada en esa indicación, si tú la leyeras, que pueda beneficiar a Felice y Forrado. Y el único proyecto de ley que yo he presentado, porque este señor dice que me hizo un proyecto de ley, es un proyecto de ley que elimina la tabla de mortalidad, elimina el factor de ajuste, cambia la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado. Si se hiciera, mejoraríamos las pensiones entre un 25 y un 80%. Está bien, pero senadora, pero cuando usted en la indicación dice que no podrá restringirse la asesoría profesional... Previsional. Sea gratuita o remunerada. Los asesores previsionales existen desde el año 2008. No, está claro, pero no, eso igual le beneficia. No, porque Felice y Forrado no son asesores previsionales. Es más, el ministro de Hacienda lo ha señalado expresamente y los asesores provisionales están muy contentos de que por fin no se les llame asesores provisionales, porque no son es una empresa indeterminada respecto de la asesoría a las personas, a diferencia de los asesores provisionales que existen desde el año 2008 y que asesoran a las personas con nombre y apellido. ¿No se arrepiente entonces de haber hecho esa indicación? No, me arrepiento de no haber... Por el revuelo que ha generado. Me arrepiento de no haberme explayado más cuando la expliqué. Y me arrepiento de no haberle pedido a Pancho que explique a qué se refiere con su cuchufleta, porque claramente él no leyó la indicación antes de la comisión. Se nos acabó el tiempo. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos un segundo invitado en un ratito más.
Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Estamos con el segundo invitado, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Gracias por estar acá, rector. Buenas noches, gracias a ustedes. Y teníamos muchas ganas de conversar con alguien que estuviera metido en el tema de las vacunas. Porque básicamente de lo que se habla hoy día, y todos son expertos en vacunas. De pronto llega una noticia, alguien la reproduce, sale por aquí, por acá, que hay una que no puede ser puesta en gente mayor de 60, otra que tiene el 40%, 50%, que le falta el paso 3, una serie de cosas. Y como la Universidad Católica está trabajando activamente con la vacuna de Sinovac, que va a ser una de las masivas que se supone que llega a Chile, queríamos conversar un poquitito de eso, parte Macarena. ¿Qué tal, rector? Muy buenas noches. Buenas noches, Macarena. Rector, la primera pregunta dice relación con la forma como se aprobó de manera urgente la aplicación de la Sinovac en nuestro país. Cuando se reunió el Consejo, que finalmente el que decide si se aprueba o no, no hubo unanimidad. Al contrario, hubo 3 votos que 2 estuvieron en contra y 1 se abstuvo. Y dentro de los votos que estuvieron en contra, por ejemplo, estuvo el de Abel Vázquez, jefe de la sección de biotecnología del Departamento de Salud Ambiental del ISP, y dijo: hoy en día no están todos los antecedentes necesarios para aprobarla. Jorge Gallardo, presidente de la Fundación Chilena para el Desarrollo de la Oncología, que también fueron los votos que se opuso, dijo no tener toda la información ni los datos para dar el visto bueno. Y después, quien se abstuvo, que era Patricia Carmona, dijo que en este momento dice que los resultados son promisorios, pero carece de antecedentes suficientes para emitir un voto. Esto, por supuesto, fue preocupante, porque estamos hablando de una de las vacunas quizás la más mayoritaria que se va a empezar a aplicar en nuestro país. Su universidad encabeza el consorcio que está haciendo las pruebas de esta vacuna. ¿Le parece que estos profesionales no tenían todos los antecedentes, estaban bien informados para tomar esa decisión? ¿Cómo se explica que 2 personas hayan dicho que no estamos en condiciones de aprobarla? Bueno, Macarena, en primer lugar hay que ver que este panel estaba compuesto por 13 personas. Hubo 10 personas que aprobaron y, como bien dice usted, 2 que votaron en contra y 1 que se abstuvo. En el caso de Pfizer fue unánime. En el caso de Pfizer fue unánime, exactamente. Y las que votaron en contra y la que se abstuvo, efectivamente, como usted dice, era porque querían tener más información en un grupo etario de mayores de 65 años. Ahora, cuando una vacuna de emergencia se aprueba, muchas veces no está toda la información que uno quisiera tener en una vacuna que no se aprueba en forma de emergencia. Voy a decir, vacunas de distintas enfermedades que no tienen la premura con que se está trabajando en este caso. Y a mí me parece, y como rector de la universidad que está coordinando el consorcio, me parece que es una tarea que tenemos y que estamos tomando desde hace 6 semanas más o menos, en que empezamos a reclutar adultos mayores de 65 años en nuestro protocolo. Inicialmente el protocolo, que ya lleva cerca de 500 enrolados, fue entre 18 y 60 años. Cuando hace 6 semanas comenzamos a ver que, en conjunto con el Ministerio de Salud, que en el mundo había poca información en los mayores de 65 años, comenzamos a modificar los criterios de enrolamiento y ya estamos enrolando desde hace, como digo, algunas semanas, personas mayores. Vamos a tener información probablemente la próxima semana y las próximas 2 semanas, información nacional. Y en esto de COVID, todas las semanas aparecen muchas publicaciones. Fernando decía que había mucha gente que sacaba información por distintos lugares. La decisión de estos profesionales de rechazar la aplicación, ¿no mermó la confianza en la vacuna? ¿No esperaban ustedes haber tenido algún ánimo como ocurrió con la Pfizer? Bueno, siempre uno, Macarena, espera unanimidad. Ahora, la confianza no debiera mermarse, porque si usted lee el comunicado del ISP, el comunicado del ISP es muy claro decir que la vacuna se autoriza para mayores de 18 años. Ahora, el Ministerio, tomando la opinión de los expertos y tomando estos votos de minoría, consideró que en una primera etapa debiera ser hasta los 60 años. Ahora, ¿qué significa una primera etapa? Hasta tener esa mayor información. Ya le digo, nosotros la próxima semana entregamos información local y acabamos de ver en los últimos 2 días publicaciones de distintos países que están haciendo, porque en todo el mundo se está haciendo estas medidas en mayores de 65 años. Las comunicaciones que vimos en los últimos días son bastante promisorias también. Así que yo diría que la población tiene que estar tranquila, las vacunas llegan más o menos en una semana más, en 2 envíos, y yo estoy convencido que de aquí a un par de semanas vamos a tener la aprobación. ¿No habría sido mejor esperar la aprobación quizás algunos días hasta tener esa información y no haber llegado a este escenario? La verdad es que no creo que haya sido necesario esperar más, porque cuando se someten a estas evaluaciones, precisamente los que nos sometemos a la evaluación podemos ver qué cosas están faltando a juicio de los pares externos.
Y ya le digo, lo que los pares dijeron es que se necesitaba más información en un grupo etario y estamos trabajando en eso. Así que creo que es muy positivo lo que ha ocurrido. Sí, Paula. rector, yo le quería preguntar, relacionado con lo mismo, ¿por qué la Universidad Católica decidió jugarse por esta vacuna Sinovac de una manera tan intensa? Y se lo pregunto especialmente porque en la prensa internacional han salido muchos reportajes en torno a las dudas con los laboratorios chinos, primero porque los estándares no son tan transparentes como estamos acostumbrados acá, la vacuna Coronavac no tiene fase 3 y ha habido disparidad de resultados en los distintos países donde se está haciendo. En un país da un 51, en otro da distintas, digamos en Turquía, en Indonesia. Y especialmente preocupante encontré, con esto termino, que en el Washington Post viene un artículo que dice que esta duda que hay en algunas partes del mundo sobre las vacunas chinas tiene que ver con que ha habido casos de coimas, de sobornos a entes reguladores chinos. De hecho, el CEO de Sinovac, digamos, en un testimonio del año 2016, él reconoció que había pagado más de $83.000 en coima al oficial regulatorio que veía las vacunas en China, que fue condenado a su vez a varios años de cárcel. Entonces yo le quiero preguntar por qué la Universidad Católica decide poner todo su prestigio y apostar a esta vacuna antes, digamos, de saber todo lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, Paula, nosotros desde hace un año estamos trabajando con Sinovac en esta preparado vacuna, puesto que nuestros investigadores ya llevan 2-3 años trabajando con Sinovac Biotech en otras vacunas de virus respiratorio. En la Universidad Católica se está desarrollando la vacuna contra virus respiratorio sincicial, un virus que afecta a los lactantes. Y tenemos promisoriamente un trabajo ya desde hace 4 o 5 años que va en un muy buen camino y se ha trabajado con Sinovac. Sinovac Biotech en Chile ha entregado durante años vacunas que a lo mejor varios de los que están aquí, por ejemplo. varios de los que están aquí se pueden haber Sí, vacunado. sí. Influenza, hepatitis, Sí. etcétera. Claro, pero la del coronavirus es especial porque se ha hecho en tiempo récord, por eso Claro, también hay más pero quiero suspicacia. decir que primero Sinovac Biotech es una casa farmacéutica de mucho prestigio, no es un aparecido dentro de las vacunas, tiene trayectoria. Segundo lugar, usted decía, nos han hecho estudios fase 3, por supuesto que se han hecho. Claro, pero están publicados comparativamente. Claro, se han hecho en China, en Turquía, en Brasil, en Indonesia. Yo tengo tablas comparativas de todos los estudios. En Brasil 12.000, Claro. En Turquía Pero para la cerca de revisión de los 4.000. científicos consolidadamente. Es que los científicos ven los papers publicados Sí. y los trabajos se han publicado de Sinovac, varios trabajos en distintas revistas. De hecho, nuestros investigadores han trabajado en conjunto con ellos desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que hay suficiente información. Ahora, nosotros recibimos el ofrecimiento de hacer el estudio fase clínica 3 acá. ¿Y por qué? Yo lo firmé con el director de Sinovac en junio. ¿Por qué nos decidimos hacerlo? Primero, porque había ciencia dura y creíble detrás. Segundo, porque nos ofrecían hacer un estudio fase clínica 3 que lo que traía como segunda cosa positiva era tener 20 millones de dosis de Claro. vacuna por año, por 3 años, partiendo de la base que se aprobara internacionalmente. Esta vacuna se ha aprobado en varios países, fíjese usted que Pero no en Anvisa- Estados Unidos ni en Europa. No, pero en Estados Unidos usted bien sabe que lo chino tiene barreras que van más allá de la ciencia. Por lo tanto, creo que ese no es un elemento que tenemos que considerar. Nosotros sabemos que hay varias vacunas de Estados Unidos, de Europa, de China, y queríamos poner esta plataforma. Ahora, me parece a mí que el hecho de tener disponibilidad de una vacuna que es a todas luces muy positiva, no lo digo yo como Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo han puesto documentos, los científicos, infectólogos, muy positivos para Sinovac. Cuando usted dice hay positividad del 50 al 90%, efectivamente, 91% en Turquía, 78% en Indonesia, más o menos el mismo nivel en China. Y en Brasil, ¿qué es lo que ocurrió con el 50%? Que enfermedad leve cubre un 50%, pero enfermedad moderada y grave de 80 a 95%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que lo importante en una vacuna es cubrir y proteger la enfermedad grave, la que significa hospitalización. Solo para cerrar, conexión a rector, entonces ventilación usted le mecánica. da completa tranquilidad a la gente que pueden tener esta vacuna, que pueden vacunarse y que no hay ningún riesgo. Mire, Va a ser bien claro. Me da completa seguridad porque cuando usted compara los efectos adversos, por ejemplo, Sí. de la vacuna virus muerto que Sinovac con todas las demás, la nuestra digo yo, la que estamos Sí. probando, no es que yo tenga acciones en Sinovac, tiene menor porcentaje de efectos adversos. Ya.
menor que las demás. Segundo, es una vacuna muy estable y con la posibilidad de ser transportada a lo largo del país en forma bastante fácil, con temperaturas de 2 a 8 grados. Tercero, es la misma ciencia que hay detrás de la vacuna sarampión, que probablemente todos los que estamos aquí nos vacunamos. Se vacuna sarampión desde hace 60 años en nuestro país. Y durante todo este tiempo las vacunas de virus muertos han sido muy, muy estables. Así que yo doy plena confianza. ¿Usted se la va a poner? ¿Su familia se la va a poner? Por supuesto, me la voy a poner yo. Primero se van a poner mis Pero papás. usted por que edad son no podría personas, todavía, no, por edad tengo 59 Es muy todavía. joven el rector, todavía no tengo Pero cuando me porque toque. Pero hoy día estaba conversando, Fernando, con mis padres, que tienen más de 85 años ambos, y están diciendo, bueno, ¿cuándo vamos? Yo le dije, cuando les toque, pero tienen que ponérsela. El ministro Alamán, hace poquito, en esa misma silla, dijo que en 5 meses más van a estar vacunados 10 millones de personas. ¿Cuál es la probabilidad real de que eso sea efectivo de acuerdo a lo que es la producción, a las vacunas que llegan? En fin. Claro, y con el límite de que ahora hasta 59 años pueden usar la CoronaVac. ¿Qué tanto esto que se dice? Tienen que rediseñar todo el plan. Claro, primero lo de CoronaVac, tenemos que ver qué pasa en las próximas 2 semanas con la información que se dé. Ya. Como digo, nosotros estamos entregando, así que eso puede cambiar. Segundo, para vacunar a 10 millones de personas necesitamos 20 millones de dosis, porque son 2 dosis por persona. Por lo tanto, en 3-4 meses eso se ve difícil. CoronaVac llegarían 10 millones de dosis de aquí al 30 de marzo. Y esa va a ser posiblemente la vacunación masiva inicial, por lo tanto para 5 millones de personas. Yo creo que si nosotros, como Plan Nacional de Vacunación, nos proponemos vacunar a 5 millones de personas al 30 de marzo, al 30 de abril, eso ya es un éxito inmenso. Ahora, yo creo que eso se puede hacer. ¿Y sabe por qué se puede hacer? Porque tenemos que tener claro que Chile es el país latinoamericano que mejor sistema de vacunación tiene durante hace muchas décadas. En Chile se vacuna contra influenza en un tiempo récord. Por supuesto que esto es una vacunación diferente porque no se pueden producir aglomeraciones, pero el personal de salud, la infraestructura, la logística de vacunación está muy afiatada en nuestro país. Por lo tanto, en este momento yo hablaba con el ministro hace pocos días para ponerle a disposición los recintos de la universidad, por ejemplo, para vacunar. Porque necesitamos muchos salones. Rector, le quería preguntar eso, porque precisamente usted decía vamos a poner a disposición nuestros recintos. Una de las claves de los países que sí han logrado vacunar harto, por ejemplo, como Israel, es que han sacado la vacunación de los consultorios, porque se dan cuenta que estaban atochados por coronavirus y no era el minuto para ponerse a vacunar. Eso, mucha tecnología, bases de datos impecables para saber. ¿Está todo eso a disposición aquí en Chile? ¿Usted que conoce bien el proceso para que sea exitoso? A ver, siempre las bases de datos pueden ser débiles en nuestro país en relación a otros países. Sin embargo, la toma de horas, la logística de dar horas secuenciadas perfectamente se está haciendo en muchos consultorios. Pero usted tiene toda la razón, nosotros no podemos considerar las bases del sistema de salud solamente. Por ejemplo, en las universidades pueden haber grandes salones en donde durante todos los días se citen cada ciertas horas 20, 30 personas en un gran salón y se vacunan y hay un flujo y hay una renovación del aire, etcétera. Todo eso tenemos que hacerlo. Me parece que los malls han ofrecido espacios cerrados. Estadios. Es muy difícil vacunar al aire libre con el calor que hace, personas mayores, no se puede. Pero también se podrá hacer en estacionamiento. También las personas que tienen vehículo podrán ir en auto. Pero hay que organizar, es una logística nueva. Es una logística nueva, pero también creo que hay mucha solidaridad y entonces en esta logística creo que tiene que salir del espacio del sistema de salud propiamente tal. Ya lo digo, si los recintos universitarios, si colegios, si gimnasios, escuelas a lo largo de todo el país se ponen a disposición, yo creo que esto se puede hacer. Perdón, no me quedó claro si me lo puede decir. ¿Tiene usted confianza que en 5 meses más pueden estar vacunados 10 millones de personas? Mire, 5 meses más, estamos hablando de mayo, 10 millones de personas es difícil. 10 millones de personas es difícil, pero yo creo que 5 millones de personas, que es el grupo prioritario de mayor riesgo, sí podemos llegar al mes de abril con 5 millones de personas. Ahora, si usted me dice entre abril y mayo, otras 5 millones, eso es difícil, Fernando, pero no nos pongamos el tema de que tengan que ser 5 meses. Yo creo que el grupo de mayor riesgo tiene que estar vacunado antes del otoño, en donde hay mayores riesgos de nuevas recidivas y nuevas olas. Rector,
tengo hartas preguntas, pero no... Ajustalas porque tenemos Sí, poco tiempo. ya, perfecto, así que muy cortito. Pero primero, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana respecto a los estudios que están haciendo ustedes? ¿Es algo concluyente o algo preliminar? Bueno, yo no tengo los resultados ahora, Francisco, porque esto se va a analizar entre lunes y miércoles, probablemente jueves, viernes, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Es el nivel de anticuerpos, cuánto sube en adultos mayores versus en personas menores y cuánto está durando ¿Pero ese va a ser nivel. una información definitiva o esto es una primera etapa de una entrega que es mucho más larga? A ver, la nuestra, Francisco, va a ser una primera o segunda etapa, porque ya hemos entregado, de etapas que van a llegar probablemente hasta mediados de marzo. La nuestra, nacional. Perfecto. Pero la extranjera, yo hoy día estaba leyendo artículos que han salido en los últimos días en el extranjero, están mostrando respuestas bastante positivas en 2-3 países. Mañana vamos a juntar esos antecedentes y, como digo, es el Ministerio de Salud y sus expertos los que tienen que tomar las decisiones. Macarena, nosotros entregamos y ellos deciden. Sí. Y yo creo que el Ministerio tiene que responder a los expertos porque esa es la forma de hacer la ciencia. ¿Qué riesgo tenemos de que la gente empiece a tratar de tener electividad? No, es que yo me quiero vacunar con esta vacuna y yo quiero vacunar con esta otra. ¿Dónde está ese riesgo que percibe usted? Bueno, siempre está ese riesgo, Francisco. Yo he escuchado gente que dice, no, yo voy a esperar tal. Pero la verdad es que aquí no es de elegir. O sea, la vacunación es un programa nacional gratuito y los grupos de riesgo se les dice qué vacuna recibe. Ya. No se le dice qué vacuna quiere. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. para terminar mi ronda, pero en el fondo, ¿está la Universidad Católica prestándole un poco de ropa en cuanto a la legitimidad de la decisión al gobierno, un gobierno que es débil, con todas las condiciones que sabemos respecto a esta decisión de la vacuna? Porque en el fondo parece haber algo también político. No, de político no No digo de la universidad, sino que digo de la desconfianza en torno a la decisión de la autoridad. Yo puedo dar fe de que la universidad lidera un consorcio en que hay 8 universidades del país. Está la misma Universidad de Chile, está la Universidad de San Sebastián, está la Universidad del Desarrollo, está la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad de Antofagasta. En todos estos lugares se están realizando el estudio clínico. Por lo tanto, nosotros entregamos la información y otros deciden. Y nuestro rol es entregar toda la información, ponerla sobre la mesa con toda la ciencia necesaria. Pero, rector, aún así, tenemos casos como en el hospital de Temuco donde los facultativos no quieren ponerse la vacuna. Y estamos hablando de personas que son del mundo científico y son del mundo médico. Mire, a ver, ¿por qué no ponemos las cosas sobre la mesa como son? En Chile nosotros somos país que miramos en menos distintas situaciones. Y todo lo chino es mirado más en menos que lo noruego, que lo sueco o que lo norteamericano, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí tratemos de sacar los prejuicios que tenemos. El hecho de que sea una vacuna china, si ha pasado todos los criterios, no deberá ser motivo para tener esa mirada. Ahora, yo respeto la mirada que pueden tener los profesionales de una ciudad o de otra. La vacunación es voluntaria en todas partes del mundo. Por lo tanto, creo que es un gran error lo que están haciendo y creo que es un error de sesgo, como se dice. No es un error de evaluación científica de los datos. Rector, alcanzo una pregunta muy corta. Segundos. ¿Qué le parece el orden de prioridad que ha dado el gobierno para cómo van a ser vacunadas las personas? Y especialmente, ¿qué le parece que los profesores hayan quedado al final de la lista, aunque entiendo que se está revisando? A ver, eso se está revisando, pero en todo momento se tiene que poner en primer lugar a los que están atendiendo a los enfermos más graves, la gente de la UCI, etcétera. En segundo lugar se pone a la población más prioritaria, los que tienen más riesgo de fallecer, que son los adultos mayores de 75 años. Pero hay harta categoría, la 1A, la 1B, o sea, no es tan fácil, digamos... no es fácil, pero básicamente son la población de mayor riesgo, las personas que tienen enfermedades crónicas, y después vienen el personal de salud en el sistema de urgencia, etcétera. Los profesores tienen que estar en una lista prioritaria después de los que pueden tener más riesgo de fallecer, pero los profesores son clave para poder retomar el sistema educativo del país. Muchas gracias, rector. Nosotros tenemos una sección que se llama el Minuto de Confianza. En esta sección yo quisiera partir, vamos a hablar todos un minuto y después tiene usted la posibilidad de hacerlo. Yo quisiera decir una cosa bien importante. Es cierto que cuando a uno lo previenen de algo,
que eventualmente puede ser muy feroz y termina siendo un condoro, un error, por lo menos te previnieron de algo y no se quedaron callados. Y por lo tanto asumo que el error que tuvo la UNEMI fue un error benigno, entre comillas. Pero sí lo que creo que debiera el gobierno conversar con quienes han tenido errores similares en el pasado y han arreglado las cosas. Y me estoy refiriendo al Shoah, que tuvo también un error en el sismo del 2010 y arregló, revisó y generó nuevos protocolos, una cantidad enorme de situaciones revisadas para que ojalá no volviera a pasar nunca más. Y se hizo mucha inversión, se cambió responsabilidades, se cambiaron estructuras, se generaron más facilidades. Creo que es el momento en que la UNEMI, además de buscar qué fue lo que pasó, tenga la disposición de cambiar gravitantemente, si es que acaso eso es lo que amerita que suceda. Paula. Bueno, mi minuto de confianza va a ser por la situación de Florcita Motuda, Raúl Alarcón. Él, como ustedes saben, en enero fue acusado de abuso sexual, unas acusaciones muy graves. La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara ha tenido 3 sesiones y lo que se sabe, según su presidente ha dicho, es que habrá sanción para el diputado precisamente porque se le acreditaron las diversas conductas por las que se le acusaba, que eran bastante graves. Y la medida va a ser resuelta y digamos, comunicada esta semana. Sin embargo, lo que se sabe es que la sanción va a ser equivalente a lo más que se puede, digamos, dar en esta sanción en el Congreso, que es 1 millón de pesos. Al margen de esto, hay una investigación en la Fiscalía, eso está siguiendo su camino, pero la sanción que tendría sería de 1 millón de pesos por transgresiones gravísimas. Yo creo que esto es una burla realmente, que el acoso y el abuso sexual se vean como algo que es totalmente mínimo, irrisorio, con una condena de este tipo, una pena de este tipo. Y tal como están llamando mucho, lo que correspondería es que él renuncie a su fuero, a sus privilegios, a su sueldo y prepare, como él dice, su defensa, pero sin estar financiado por todos nuestros impuestos. Macarena. Yo voy a hacer voy a hacer una observación sobre lo que hoy día el presidente Sebastián Piñera dijo que iba a ser una gran medida para luchar contra la delincuencia. Y muchos esperaban que quizá en ese anuncio venía que por fin íbamos a tener acceso a la carta Gantt de la Comisión de Reforma de Carabineros, que está pendiente desde el 7 de enero, de la cual no hemos tenido ninguna noticia. Sin embargo, no era eso. El presidente lo que anunció fue que se iba a transformar en delito la comercialización, fabricación y venta de fuegos artificiales. Muy bien la noticia, muy loable, pero claramente ese no es el mayor desafío que enfrentamos si realmente queremos enfrentar la delincuencia. Hay una reforma de Carabineros que está aún pendiente, que tenía fechas sobre la mesa y que no se han respetado. Por lo tanto, si el gobierno ya echó por la borda la reforma de Carabineros, que lo diga. Si el ministro del Interior, que no ha hablado sobre el tema, ha decidido que ya no está entre las prioridades, sería bueno saberlo, que va a ser el primera tarea que va a tener el próximo gobierno. Pero creo que ya no estamos para fuegos artificiales y nunca mejor dicho. Francisco. Sí, muy de acuerdo con eso y en fondo está relacionado con lo que yo voy a decir, porque creo que la reforma de Carabineros es clave. Bueno, semana a semana nosotros estamos viendo en torno a la Plaza Italia, cerca de su universidad, rector, un grupo de personas, no muy masivo, 500 personas, 600, 800 personas, salir semana a semana a destruir lo que encuentran a su paso simplemente. Comerciantes aterrados, patrimonio urbano destruido, vecinos encerrados, etcétera. Y la pregunta es cómo, y esto por eso está relacionado con Carabineros, ¿cómo terminamos esto? O sea, lo que vimos el 18 de octubre fue una alta violencia y después un acuerdo institucional para darle un curso a eso. Pero ahora lo que tenemos ya es simplemente una cosa que no resiste más. La protesta, obviamente, en cualquier régimen democrático es perfectamente legítima y por eso no existió en la dictadura en Chile, no existe en China, no existe en Cuba, pero en los países democráticos existe. Pero esta no es la forma de protestar. Salir a quemar cosas, a destruir cosas, no es la forma y por lo tanto necesitamos ponerle atajo de una vez por todas para recuperar esa calle en los días viernes. Rector, su minuto de confianza. Bueno, muchas gracias por darme este minuto también. Yo diría que tenemos que reflexionar en Chile que en un mes más aproximadamente vamos a estar pensando en el reinicio del año escolar. 25, 26 de febrero vamos a estar hablando, van a volver a abrir las escuelas, los colegios. Este retraso que hemos tenido el año pasado no puede volver a repetirse. Lo que se ha perdido, particularmente en los estudiantes más pobres de nuestro país, es realmente dramático. En términos de lectoescritura, en términos de aprendizaje, en términos de socialización. Por ejemplo,
También hay serios problemas de alimentación. El índice de obesidad ha crecido muchísimo con estudiantes que no hacen deporte, que están en sus casas prácticamente inmóviles. Por lo tanto, lo que yo llamaría es a retomar de manera flexible, de manera paulatina, este diálogo con el Ministerio de Educación, con el Colegio de Profesores, con las escuelas y establecimientos, en donde van a necesitar apoyo, van a necesitar indumentaria, van a necesitar materiales para un retorno seguro, pero creo que es el momento de tomar esa conversación y no esperar fines de febrero para que nos estemos mirando las caras y digamos, bueno, ¿cómo lo hacemos para volver al colegio? Rector, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias, Maca, Francisco y Paula. Y bueno, nos vemos en marzo. Nosotros ya no volvemos. Hasta marzo. Pero hay tolerancia cero el próximo domingo, así es que la Maca se encuentra la próxima. La Maca va a ser cerramos. Y este panel nos volveremos a encontrar en marzo. Muchas gracias y buenas noches.